bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver un poco la regla de L'Hopital, un poco en general la definición y en qué casos se puede utilizar. Ojo, mucha gente estará pensando, anda, mira, la regla de L'Hopital, yo cuando tengo una indeterminación del tipo, por ejemplo, 0 entre 0 o más menos infinito entre más menos infinito, entre muchas comillas ese más menos infinito. A ver, tengamos menos infinito entre más infinito, menos infinito entre menos infinito, etcétera, etcétera. Todas las combinaciones posibles, pues podemos decir, anda, mira, ¿se puede utilizar L'Hopital? Puede que sí, puede que no. Vamos a ver su definición y en qué casos se podrá utilizar L'Hopital. No se puede utilizar siempre, tendrá excepciones. ¿Vale? Pues vamos con la definición. Pues aquí tenemos la definición de lo que sería la regla de L'Hopital. Vamos a verla tranquilamente y vamos a ir analizando poco a poco. Lo más importante es entender una cosa que voy a marcar ahora, ¿vale? Pues tengamos dos funciones, por supuesto. Si tenemos una función f y una función g, van a tener que ser derivables. Es decir, que imaginemos que tenemos dudas sobre la derivabilidad de la función en un punto o en un entorno reducido a un punto. Recordemos que un entorno reducido a un punto es, cojamos un punto x sub 0, pues en un sitio muy pequeño, en un intervalo donde valores muy cercanos a x sub 0, ¿vale? Esté la función o estén ambas funciones, ambas tienen que ser derivables en este pequeño espacio que es cerca del x sub 0. Es decir, que cerca del x sub 0 en ambas funciones tienen que ser ambas derivables. La regla de L'Hopital, ¿qué nos dice? Pues que sean dos funciones derivables en un entorno reducido, lo que hemos estado hablando de un punto x sub 0. Por supuesto, x sub 0 puede ser o un número real o una tendencia hacia los más infinitos o al más menos infinito, ¿vale? Por eso lo pongo entre corchetes, ¿vale? Con, ojo, muy importante, derivada de la función g tiene que ser distinta de 0. Y por supuesto la función g normal también tiene que ser distinta de 0, porque si no, no tendría sentido realizar la regla del L'Hopital, ¿no? Entonces, por supuesto, g de x distinto de 0 y por supuesto g' de x también distinto de 0. Entonces, podemos decir que si el límite de f de x cuando tiene a ese x sub 0 y el límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x son iguales y valen en este caso 0 o también más o menos infinito, ojo, teniendo en cuenta que son derivables en entorno reducido cerca de ese punto, entonces podemos decir que existe límite cuando x tiende a x sub 0 de f' de x entre g' de x, es decir, que cuando si existe esto que tenemos aquí, si existe esto que tenemos aquí, muy importante lo que estoy diciendo, si existe esto que tenemos aquí, si analizamos una función y vemos que existe esto, entonces podemos decir que también existe f de x entre g de x. ¿Qué estamos diciendo en resumidas cuentas? Pues estamos diciendo que si tenemos el límite cuando x tiende a x sub 0 de una función entre otra función, por supuesto que sean derivables en entorno reducido, entonces si existe esto que tenemos aquí, límite cuando x tiende a x sub 0 de f' de x entre g de x, entonces también existe este. Es decir, que pueden ser iguales mientras exista esto, ojo, mientras exista esto será igual a lo que me voy a poner ahora. Será igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f' de x entre g' de x. ¿Vale? Muy importante. Si esto existe, entonces podemos decir que esto y esto son iguales. Si esto no existe, esto y esto no tienen por qué ser iguales. Es decir, no tiene por qué cumplirse, que ahora lo pondremos después. Ahora vamos a poner en el caso en el que no exista. Voy a ponerte un ejemplo de una cosa que exista, es decir, una cosa que se cumpla esto. Vamos a poner un límite de ejemplo. Si vamos a ver este límite, primero lo que hay que hacer en el límite es sustituir. Sustituimos en nuestro límite. Tendríamos 3 al cuadrado menos 9, 3 menos 3. 3 al cuadrado es 9, 9 menos 9, 0. Es decir, tendríamos 0 entre 3 menos 3, que son 0. Es decir, 0 entre 0. Indeterminación. Vale, primera cosa. Indeterminación del tipo que podemos resolver mediante L'Hopital. Después, ver lo siguiente. Tenemos aquí una función f de x y aquí una función g de x. Podremos utilizar L'Hopital siempre que esta función sea derivable, es decir, que también primeramente sea continua, segundamente que sea derivable, ojo, en puntos cercanos a x igual a 3, en un entorno reducido, en puntos cercanos a ese x igual a 3, ¿vale? En este caso, esta función será derivable en un entorno reducido de en x igual a 3. Siguiente, ver la función g de x. La función de g de x, primero, es continuo, por supuesto. ¿Es derivable? También es derivable en puntos cercanos de x igual a 3. Entonces, es derivable la de arriba y la de abajo. ¿Vale? Muy bien. Una vez que sean derivables, vemos si el límite, eso hay que verlo, hay que ver si el límite de la derivada de lo de arriba, ojo, derivada de lo de arriba, no derivada de un cociente, derivada de lo de arriba
entre derivada de lo de abajo también existe. Siendo derivables van a existir, pero vamos a verlo. Límite, cuando la x tiende a 3, de derivada de lo de arriba, muy sencillo, 2x, derivada de lo de abajo, 1. Vale, esto existe. El derivado de arriba y el derivado de abajo. ¿El límite este existiría? Si no, sí que existe el límite, con lo cual no hay ningún problema. Una vez que exista el límite, sabiendo que son derivables esta y esta, en un punto cercano de x igual a 3, pues podemos resolver este límite. Primero, lo que hay que hacer primero es simplificar lo máximo posible. 2x entre 1, estos son 2x. Venga, y ahora podemos sustituir. Sustituimos en nuestro límite y tendríamos, cuando el x tiende igual a 3, de 2x, ¿vale? Pues el límite este sería 2 por 3. Nos da un número finito. Eso está bien, ¿no? Por igual, bien. Vale, perfecto, pues nuestro límite nos ha salido bien. Mediante la regla del L'Hopital hemos derivado arriba y abajo y nos ha salido bien. ¿Se podría haber resuelto de otra manera? En este caso sí, porque mira, esto es x cuadrado menos, ojo, 9 lo escribimos como 3 al cuadrado, diferencia de cuadrados, podríamos haber simplificado y nos daría, en este caso, x más 3, límite cuando x tiende a 3 de x más 3, es decir, 3 más 3 que son 6, que nos sale exactamente lo mismo que aquí. Entonces, si no existe, ojo, si no existe el límite de la derivada de arriba entre la derivada de abajo, si no existe, entonces no podemos asegurar nada. No significa que no vaya a ser. No se puede asegurar simplemente. No podemos asegurar que esto es igual a esto. Si esto no existe, ojo, si esto no existe, esto y esto no tienen por qué ser iguales. Y me estaréis preguntando, anda, ¿me puedes dar un ejemplo de una función, bueno, límite, cuando x tienda a un punto de una división entre dos funciones, con lo cual no se cumpla? Ahora te la doy. Vamos a ver este ejemplo. Primera premisa. Si para utilizar L'Hopital tenemos que ver que sea una indeterminación de dos tipos. 0 entre 0 o infinito entre infinito. Más o menos infinito entre más o menos infinito, entre comillas. Vale, pues vamos a resolver valor absoluto de 0 entre 0. Es decir, 0 entre 0. Sí, indeterminación de este tipo. Primeramente es eso. Primeramente resolvemos el límite. Segundo, una vez que tenemos la determinación localizada, vamos a ver lo siguiente. Para utilizar L'Hopital, ojo, muy importante, ¿son funciones derivables en ese punto o en un entorno reducido del punto x igual a 0? Vamos a verlo. Tenemos f de x y g de x. Vamos a dibujar ambas. Mira, f de x, valor absoluto de x, en x igual a 0, ojo. Esta es f de x, esta es g de x. F de x, ¿es continua? Sí, es continua. ¿Es continua en el punto x igual a 0? Es continua en el punto x igual a 0. ¿Esta función es derivable? Sí y no. O sea, no es derivable en x igual a 0. Esta función es continua, pero no es derivable en este punto. Es derivable en todo su dominio, menos en el x igual a 0. ¿Por qué? Porque en este caso acaba como en cuña. Y una cosa que acaba así no va a poder ser derivable. Si no podemos hacer la demostración de la derivabilidad, pero no vamos a hacerlo tan largo. Simplemente saber que esta función no es derivable en el punto x igual a 0, entonces si no es derivable en el punto x igual a 0, esto no es derivable. En ese mismo punto donde la estamos analizando. Ojo, ¿esta función es continua? Sí. ¿Esta función es derivable? ¿Está aquí? También. Entonces, en esta no hay problema, pero en esta sí que hay problema. Entonces, si tenemos el problema en una de las dos, no podemos asegurar que realizando L'Hopital el límite nos dé bien. Es decir, que este es un ejemplo por el cual L'Hopital no podríamos utilizarlo porque nos daría un resultado erróneo, ¿vale? Porque esta función no es derivable en x igual a 0. Por lo tanto, no podemos decir que exista este límite de la derivada de arriba entre la derivada de abajo. Como no podemos asegurar eso, pues simplemente ya no podríamos seguir con este método. Tendríamos que utilizar otro método. ¿Vale? Pues espero que hayas entendido todo el vídeo. Si quieres, dale like, suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo.